Buenas tardes. Este video abordará el tema del análisis de riesgo. Es de suma importancia tomar en consideración el riesgo de un inmueble ante el impacto directo de un rayo cuando vamos a realizar un proyecto de pararrayos, puesto que mediante el análisis de riesgo vamos a poder determinar si el inmueble estudiado requiere de sistema de pararrayos o no. En caso de requerir el sistema de pararrayos, obtendremos el nivel de protección que se requiere y en función de dicho nivel de protección vamos a desarrollar todo nuestro proyecto. Es por estas razones antes mencionadas que el proyecto de un sistema de pararrayos debe comenzar ante todo por realizar el análisis de riesgo y lo podemos comprobar en el diagrama de actividades que define la NMXJ 549 tal y como vemos en la presente diapositiva. Luego de obtener el nivel de protección mediante el análisis de riesgo, siguen las actividades de determinar la ubicación de las puntas y su altura, así como el diseño de bajantes y la cantidad de estos que se van a requerir. Pero el objetivo fundamental de este video es explicar o dar a conocer los parámetros que se deben tomar en consideración para realizar un análisis de riesgo según lo establece la norma mexicana NMXJ 549. Debemos señalar que también existen otras herramientas para determinar el riesgo, como lo es el software que ofrece la IEC para este fin. La norma NMXJ 549 define varios parámetros a considerar para el análisis de riesgo, y el primero de ellos es la frecuencia anual promedio de rayos directo a una estructura y se conoce como N0. La fórmula para calcular N0 será comentada en la siguiente lámina. En este momento es importante entender cuál es el objetivo de calcular N0 y se trata de que una vez obtenido este valor lo vamos a comparar con la frecuencia anual de rayos permitida a una estructura, conocido como ND. La norma mexicana plantea lo siguiente: si N0 es menor o igual a ND, el sistema de pararrayos es opcional. Ahora bien, si N0 es mayor a ND, entonces sí es obligatorio instalar un sistema de pararrayos. La frecuencia anual de rayos permitida a una estructura, ND, como veíamos anteriormente, no es preciso calcularla, pues sus valores ya vienen representados en la tabla número 1 de la norma mexicana, donde se establece el valor de ND para estructuras comunes, y así encontramos que, por ejemplo, para una residencia el valor de ND será de 0,04. Para una granja tendremos un valor de 0,02. Para tanques de aguas elevados, metálicos, de concreto o con elementos metálicos salientes, tendremos un valor de 0,04. Para edificios de servicios tales como aseguradoras, centros comerciales, aeropuertos, puertos marítimos, centros de espectáculos, escuelas, estacionamientos, centros deportivos, estaciones de autobús, estaciones de trenes, estaciones de tren ligero o tren metropolitano, tendremos un nivel, un ND, una frecuencia de 0,02. Para hospitales, asilos, reclusorios, tendremos también un nivel de 0,02. Para industrias, tales como máquinas, herramientas, ensambladoras, industria textil, papeleras, manufactura, fábrica de conductores, fábrica de electrodomésticos, armado de equipos de cómputo, muebles, artefactos eléctricos, calderas, laboratorios, plantas bioquímicas, potabilizadoras de agua, tendremos un valor de 0,01 en el ND. En el caso de museos y sitios arqueológicos, tenemos un valor de 0,02 y para edificios de telecomunicaciones tendremos un valor también de 0,02. Una vez comprendido cómo obtener el resultado de ND, debemos continuar con el desarrollo de la ecuación para obtener N0, para luego poder establecer la comparación que veíamos hace unos minutos. La fórmula para calcular N0 es la que se observa en pantalla. N0 es igual a Ng por área equivalente por 10 a la menos 6. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de los parámetros. Como bien habíamos mencionado, N0 es la frecuencia anual promedio de rayos directo a una estructura.
Ng es la densidad promedio anual de rayos a tierra por kilómetros cuadrados y AE es el área equivalente de captura de la estructura dada en metros cuadrados. Todos estos parámetros los iremos explicando a continuación y comenzamos con Ng, que es la densidad promedio anual de rayos a tierra por kilómetros cuadrados. Este valor lo podremos encontrar en la NMXJ 549 en el mapa de isodensidad de rayos de la República Mexicana. Al final de la norma aparece el mapa de cada uno de los 32 estados de México. Por medio de las coordenadas de la instalación a proteger obtendremos la ubicación exacta de la misma en el mapa y podremos obtener cuál es el valor de Ng que le corresponde. Un parámetro importante es el área equivalente, conocido en la ecuación como AE. Las ecuaciones para determinar el área equivalente estarán condicionadas por el tipo de estructura que se está evaluando y su ubicación en relación al terreno y estructuras cercanas. La norma establece 3 clasificaciones y cada una de ellas cuenta con una fórmula diferente para hallar el área equivalente y las veremos a continuación. Área equivalente para una estructura aislada ubicada en terreno plano con techo plano y de 2 aguas se calculan con las siguientes ecuaciones. Se ven en pantalla, donde AE es el área equivalente de captura en metros cuadrados. A sería la longitud de uno de los lados de la estructura dada en metros. B sería la longitud del otro lado de la estructura también dada en metros. Y H sería la altura de la estructura de igual manera dada en metros. Para una estructura aislada ubicada en terreno plano con techo plano y de 2 aguas, se calculan con las ecuaciones siguientes. Para una estructura con otras adyacentes se calculan primero las distancias correspondientes con la ecuación siguiente y posteriormente el área equivalente de captura, donde XS es la distancia equivalente en metros, HS es la distancia del objetivo vecino en metros, H es la altura de la estructura que se está evaluando también en metros y D es la distancia horizontal entre la estructura y el objetivo vecino, es decir, entre la estructura que se está evaluando y el objetivo adyacente a la misma. Este parámetro también se da en metros. Una vez obtenido el valor de N0, lo debemos comparar, como se veía al inicio, con el valor de ND arrojado o representado en la tabla número 1 de la norma. Si se trata de la última opción donde debe instalarse un sistema de pararrayos de manera obligatoria, entonces la tabla número 2 de la NMXJ 549 muestra el nivel de protección en función del tipo de estructura que se desea proteger. Y lo vemos en estas diapositivas. Para el caso de una residencia, el nivel recomendado es 3 o 4. Para el caso de una granja, los niveles recomendados son 2 o 3. Para el caso de tanques de aguas elevados metálicos de concreto o con elementos metálicos salientes, entonces el nivel de protección es nivel 3. En el caso de edificios como aseguradoras, centros comerciales, aeropuertos, puertos marítimos, centros de espectáculos, escuelas, estacionamientos, centros deportivos, estaciones de trenes, autobuses, sería nivel 2. Para el caso de hospitales, asilos, reclusorios, tendríamos que considerar un nivel 1 o un nivel 2. Para el caso de la industria, también tendríamos que considerar un nivel 1 o un nivel 2. Para el caso de museos y sitios arqueológicos debemos considerar un nivel 2 y en el caso de edificios de telecomunicaciones o instalaciones de telecomunicaciones los niveles recomendados serían 1 o 2. Las siguientes tareas que se deben acometer para diseñar un sistema de pararrayos dependerán del nivel de protección obtenido. Así tenemos que la altura y espaciamiento de las puntas captadoras dependerán de este nivel de protección previamente analizado o calculado. En nuestro canal pueden encontrar videos relacionados con los métodos de cálculo para el diseño de las puntas. De igual manera se pueden encontrar videos relacionados con el diseño de bajantes de pararrayos. Esperamos que este video haya sido de su agrado y agradecemos sus visualizaciones. Si les ha gustado, déjenos un like,
Compartan esta información con sus colegas, amigos, familiares, para que este canal continúe creciendo y sigamos brindando información valiosa acerca de la protección integral contra rayos. No olvide suscribirse si aún no pertenece a nuestra comunidad. Muchas gracias.